Buenos días. Continuamos con nuestras clases en línea, dirigida la de hoy a nuestros alumnos del 10º semestre de la sección A del turno de la mañana de la Universidad Santa María, específicamente en la cátedra de contencioso administrativo. Para poder hacer seguimiento a la clase de hoy, es necesario que tengan a la mano la Gaceta Oficial número 39.451 del 22 de junio del año 2010. Allí se publicó la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Hoy trabajaremos específicamente con las disposiciones comunes que regulan los procedimientos que allí se encuentran previstos. Debemos analizar para ello los principios que rigen el proceso contencioso administrativo. No lo analizaremos todo, pero vamos a hablar de unos en específico. La justicia gratuita, por ejemplo. Cabe recordar que cuando entró en vigencia nuestra Constitución del año 99, el constituyente consideró que exigir pago en los tribunales, aranceles, era violatorio del derecho de acceso a la justicia, ya que eso era un impedimento para que algunas personas acudieran ante los órganos jurisdiccionales a exigir justicia. Hay otro principio que es el principio de la imparcialidad. Debemos recordar que los jueces están obligados a no tener interés de ningún tipo en la causa. Entonces, si el juez considera que su imparcialidad se encuentra comprometida, está en la obligación de inhibirse. Si no se inhibe, entonces los interesados tienen la oportunidad de proceder a ejercer la recusación, pedirle que se aparte de la causa para que no esté comprometida la decisión. También nos habla pues de la celeridad, los principios de la celeridad. Ya sabemos que nuestra justicia es algo dilatada, ¿no? Esperemos que algún día estos principios de celeridad sean reales, ¿verdad? Bueno, también nos habla del principio de publicidad, que se refiere a que todos los expedientes son públicos. Hay algo importante en la ley, que es el hecho de que se tomó en cuenta los medios alternativos para la resolución de los conflictos como parte pues de la administración de justicia, según lo que establece el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa promoverán la utilización de los medios alternativos de solución de los conflictos en cualquier grado y estado del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez contencioso, pues en cualquier grado en que se encuentre la causa, en cualquier etapa, puede aceptar que se le presente pues un medio alternativo para la resolución del conflicto. Claro está que esto aquí en materia contencioso administrativo es algo muy delicado, porque como quiera que siempre hay, para que hablemos de contencioso administrativos, es necesario que siempre haya de por medio un órgano del poder público, un órgano del Estado. Entonces la mayoría de las normas que nos rigen son normas de orden público y difícilmente puedan ser relajadas por un convenio entre las partes. No obstante, consideramos acertado pues la inclusión de estos medios alternativos, ya que eso le permite a los interesados resolver sus asuntos sin tener que estar a la espera eterna de una decisión que la mayoría de las veces no llega, y que esperamos que eso se solucione a medida que vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Adicionalmente, tenemos que, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso y Administrativo, que en esa redacción no estamos para nada de acuerdo, ¿verdad?
nos dice que conforme a lo previsto en el artículo 7, los entes y órganos sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativo son. Entonces para ello nos da 6 numerales, ¿no? Y nos coloca en el primer lugar a los órganos que conforman la administración pública. Adicionalmente, en el tercero nos dice que los institutos autónomos, corporaciones, asociaciones, sociedades, empresas, etcétera, y etcétera. En el numeral segundo nos habla de que está sujeto a los órganos del poder público. Entonces esto pareciera que los órganos que conforman la administración pública, esta redacción da a entender que los órganos que conforman la administración pública no forman parte del poder público y que los institutos autónomos, corporaciones o sociedades, etcétera, tampoco lo son. Por eso es que no estamos de acuerdo con esta redacción, porque lo correcto en este caso sería que los órganos, toda la totalidad, el universo de los órganos que conforman el poder público se encuentran sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa. No tiene por qué estar haciendo ese despliegue, haciendo ese poco de señalamiento cuando es innecesario. Adicionalmente nos nombra los consejos comunales, otras entidades o manifestaciones populares de planificación, control. Entonces yo considero igual que aquí se cae en un error, porque al no estar en la Constitución es como que difícil reconocerle pues por ley reconocerles el derecho de ir ante una jurisdicción contenciosa administrativa. Perdón. Asimismo nos habla de las entidades prestadoras de servicios públicos en su actividad prestacional, y en el numeral 6 nos habla de las personas que dictan actos de autoridad. Evidentemente, si nosotros analizamos el concepto de lo que es un acto de autoridad, es el acto que autoriza o el acto autorizatorio que se le da a una persona de derecho privado para que ejerza la función administrativa. Entonces, el numeral 5 y el numeral 6 cabe en una sola redacción, que serían las personas debidamente autorizadas a ejercer función administrativa o las personas que dictan actos de autoridad. Todas las demás supuestos que señala ayer el legislador están, digamos que, puestos como al azar, ¿verdad? Porque no tiene ningún sentido, no tiene lógica lo que están diciendo dentro de ese articulado. Según la cátedra, los entes y órganos sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativo se pueden resumir de la siguiente manera: todos los órganos que conforman el poder público en Venezuela, en cualquiera de sus niveles, municipal, estatal, nacional, así como en cualquiera de sus funciones legislativa, ejecutiva, judicial, electoral o moral, ¿ya? Recuerden que el poder es uno solo, es el poder público, y hay diferentes ramas y diferentes niveles, diferentes funciones, pero siempre es el poder público. Y entonces, para tocar el aspecto relacionado con los actos de autoridad o con las personas de derecho privado que están autorizadas a actuar en función administrativa, simplemente se colocaría cualquier sujeto distinto a los mencionados anteriormente que dicten actos de autoridad o actúe en función administrativa. Esto es parte del desconocimiento histórico pues, que tienen los legisladores en Venezuela. No estoy hablando específicamente a los de hoy en día, sino a su totalidad, que redactan las normas. Parece que no manejaran con precisión la materia, cosa que parece extraña, porque el proyecto de ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativo que llegó a la Asamblea Nacional era muy preciso, era muy exacto al momento de hablarnos sobre los entes y órganos sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa. De todas maneras, es la ley que está vigente, debemos respetarla, debemos acatarla, pero es innecesaria esa clasificación que allí se hace, innecesaria por inoportuna, ¿no? Otra de las fallas de la ley: si nosotros revisamos el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, este nos dice que la capacidad, nos habla de la capacidad procesal. Entonces nos dice: podrán actuar ante la jurisdicción contencioso administrativa las personas naturales o jurídicas
públicas o privadas, las irregulares, ojo, o de hecho, las asociaciones, los consorcios, los comités, los consejos comunales y locales, agrupaciones, colectivos y cualquier otra entidad. Yo creo que esto es más que nada esa búsqueda de adaptar una ley a una reforma del Estado que en un principio se negó, ¿verdad? Según el Código Civil venezolano, las personas son naturales o son jurídicas, ¿verdad? Y las personas jurídicas son públicas o son privadas. En relación a la actuación de las personas naturales ante la jurisdicción contencioso administrativa, la única observación que habría que hacer es que si una persona es menor de edad, ¿verdad?, debería estar autorizado o representado por su padre o por su representante, o en su defecto autorizado por un juez. Y las personas jurídicas son públicas o son privadas. Las personas públicas las defiende según el nivel. El Poder Nacional lo defiende, lo representa, lo asesora y lo defiende el Procurador General de la República. El Poder Estatal lo asesora, lo defiende y lo representa el Procurador General del Estado, y en el Poder Municipal lo asesora, lo defiende y lo representa el Síndico Procurador Municipal, ¿verdad? Si tienen esa cualidad, hay personas públicas como por ejemplo los que conforman, los órganos que conforman la Administración Pública Nacional Descentralizada, los institutos autónomos, por ejemplo, las empresas del Estado, que son representados por sus consultores jurídicos. Entonces, en lo que se refiere a la capacidad procesal, yo considero que una simple clasificación entre personas naturales y personas jurídicas es suficiente. Lo que se diga además que si colectivo, que si un colectivo en el momento en que ellos hacen su registro en el registro subalterno ya son personas jurídicas. Un consejo comunal que también haga sus cuestiones conforme a derecho también es una persona jurídica. Jamás entenderé y jamás tendrá cabida en mi cabeza eso de que las personas irregulares puedan ir ante una jurisdicción contencioso administrativo. En algún momento lo averiguaremos, esperemos que no sea tarde, ¿no? En relación a la asistencia y representación, ¿verdad?, toda persona natural o jurídica, pública o privada, que necesite, que desee ir ante la jurisdicción, que esté en la obligación de ir ante la jurisdicción contencioso administrativa, debe estar asistida de un abogado. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no tendríamos trabajo. No, mentira. Lo que pasa es que con eso se evita que vayan personas a los tribunales simplemente a inventar o a hacer cosas que no proceden. Aunque los abogados hoy en día parece que eso fuese muy común, ¿no? Lo de hacer las cosas por hacerlas y no estudiar mucho. Pero no podemos hablar mal del gremio, también hay excelentes abogados, pues, y esos son los que se hacen que la profesión sea una de las mejores del mundo y que sea la más hermosa, ¿verdad? Ahora bien, hay una excepción que el legislador sí lo hizo de manera aceptada, y es en relación a estas personas que van a actuar en contra de los prestadores de servicios públicos. ¿Por qué? Porque son cantidades de dinero muy pequeñas, irrisorias, y entonces también obligar a la persona a que se haga asesorar de un abogado para poder hacer algo, entonces es como negarle su derecho de acceso a la justicia. Estas personas que prestan servicios públicos, que nos ofrecen servicios públicos, las operadoras de televisión por cable, de telefonía celular, ¿verdad?, tienden pues a incumplir mucho los contratos de prestación del servicio, y es bueno pues que ya los tribunales contencioso administrativos municipales tengan la tarea de meterlos en cintura, pues, de colocarlos ya de una vez a que empiecen a respetar la ley con relación al servicio que prestan, a las tarifas que cobran, al corte indebido de los servicios. Causa preocupación también cuando en nosotros
el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, cuando nos habla de la legitimación o interés para actuar ante la jurisdicción contencioso administrativo. Y al efecto se señala un interés jurídico actual. Están legitimados para actuar ante la jurisdicción contencioso administrativa todas las personas que tengan un interés jurídico actual. Es decir, que tal interés exista al momento de realizarse la actuación procesal. Entonces, esto me parece muy delicado, me parece algo grave y les explico el por qué. Porque imagínense ustedes que un abogado no le interese que se resuelva el conflicto y entonces él busca 10, 20, 30, 40 personas y la hace que se adhieran a esa solicitud y el expediente se complica y ellos lo único que tienen que demostrar es que tienen un simple interés o un interés jurídico actual. Parece que cuando redactaron esto no se dieron cuenta, por ejemplo, de lo que dice nuestro carnet de abogado por la parte posterior, que dice que el abogado, claro, eso es una copia y pega exacto, la reproducción exacta de la norma constitucional que nos dice que los abogados formamos parte del sistema de justicia. Entonces, si nosotros formamos parte del sistema de justicia, nuestro interés jurídico actual está más que demostrado. ¿Cómo podemos aclarar esto que estoy diciendo? Con el ejemplo con el ejemplo de la urbanización 23 de enero. ¿Verdad? Es conocido por todos que esos edificios, esos apartamentos, tienen por regla general las mismas características. Entonces imagínense ustedes por un segundo que estamos en presencia de un proceso de regulación de alquiler de ese inmueble. Entonces, al momento en que la administración dé inicio al procedimiento, entonces todas las personas, todos los habitantes, inquilinos y propietarios de los inmuebles que forman parte de la comunidad del 23 de enero tienen un interés jurídico actual, porque depende de si la regulación es muy alta, favorecería a todos los propietarios, pero perjudicaría a todos los inquilinos. Y si la regulación es muy baja, favorecería a todos los inquilinos y perjudicaría los intereses, pues lesionaría los intereses de todos los propietarios. Y entonces ellos simplemente, ¿cuál sería su interés jurídico actual? Que va a llegar el momento en que les van a regular a ellos también el inmueble y entonces eso podría lesionar sus derechos. Aquí se echó por tierra pues el contenido de la norma prevista en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia que exigía para actuar ante la jurisdicción contencioso administrativo un interés legítimo, personal y directo, ya que eso limita, ¿verdad?, la cantidad de personas, los intereses que se pueden ver lesionados en el momento en que se vaya a hacer un procedimiento. Y eso es muy importante porque eso evita que los expedientes crezcan, se hagan inmanejables. Imagínense una solicitud de regulación, como les dije, en la urbanización 23 de enero y que se les ocurra por lo menos a la mitad de esa población intervenir en ese proceso. Hay un aspecto que también es importante, que está en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y es que ese artículo permite que la demanda sea presentada ante otro tribunal. Como ustedes saben, ¿verdad?, y lo hemos dicho en clase, el legislador ha sido mezquino con los contenciosos administrativistas desde hace muchos años, ¿verdad? Los órganos que conforman la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela siempre se han quedado cortos en relación a la materia que manejan. Por ejemplo, en vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia existía la Sala Político-Administrativa, la Corte Primera y la Corte Segunda de lo contencioso administrativo y los tribunales superiores contencioso administrativos regionales, que eran como 8 o 9, no recuerdo. Entonces, ahora que hay tribunales nacionales, estadales y municipales,
también, por ejemplo, hay dos tribunales nacionales que conocen, por ejemplo, de Caracas, Estado Miranda, Estado Aragua. Entonces eso hace difícil para el administrado tener acceso para ir a consignar su demanda. Ahora lo puede llevar simplemente a cualquier tribunal de municipio y entonces que el tribunal de municipio proceda a correr con los gastos pues, de enviar esa demanda. La única condición es que la misma, esa demanda o ese recurso, esa acción, sea interpuesta en tiempo hábil ante ese otro tribunal. Si no lo interponen en tiempo hábil, entonces se está corriendo el riesgo de que sea inadmisible. Entonces fíjense ustedes, si usted está, por ejemplo, en el estado, si usted vive en Guasipati, ¿verdad? Entonces se le hace algo difícil si es el último día para presentar el recurso, acercarse hasta Ciudad Bolívar o sí, a Ciudad Bolívar a consignar en el Tribunal Contencioso Administrativo su querella. Entonces usted agarra al Tribunal de Municipio allá en Guasipati, va y lo consigna y el juez lo que tiene que hacer es proceder a declararlo inadmisible y enviarlo al tribunal competente. Ya la Sala Constitucional se pronunció con respecto a esta solicitud y nos dijo que era procedente que la demanda fuese consignada ante otro tribunal y para ello solo tenía que haberse interpuesto en tiempo hábil. Eso fue en fecha 7 de julio del 2014, ¿verdad? Cuando la Sala Constitucional, no apoyando pues o pretendiendo darle carácter de constitucional a ese derecho innegable de acceso a la justicia, entonces se pronunció y dijo que era totalmente viable que los interesados, si así lo necesitaban, procedieran a entregar, a consignar, su querella ante otro tribunal. El artículo nos dice: presentación de la demanda ante otro tribunal. El demandante en cuyo domicilio no exista un tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa competente para conocer de la demanda podrá presentarla ante un tribunal de municipio, el cual deberá remitir inmediatamente el expediente foliado y sellado. El tribunal señalado por la parte actora. La caducidad de la acción se determinará por la fecha de presentación inicial de la demanda. El tribunal receptor, antes de efectuar la indicada remisión, lo hará constar al pie del escrito y en el libro de presentación. Es como parte pues de una garantía del derecho de acceso a la justicia, del derecho de una garantía del derecho de petición, del derecho a la defensa, para que las personas que el Estado aún no ha podido ponerles allí cerca un tribunal de la jurisdicción contencioso administrativo, simplemente lo haga ante otro tribunal. Entonces, en relación a las causales de inadmisibilidad, primero que nada hay que hablar de la caducidad de la acción, ¿verdad? La caducidad de la acción tiene tres supuestos. El primero de ellos es si hablamos de actos de efectos temporales, la caducidad es de 15 días, el lapso para impugnarlo es de 15 días, y si no lo haces caduca a los 15 días. Cuando hablamos de actos de efectos particulares, la caducidad es de 180 días continuos. Entonces usted lo notifican y usted tiene 180 días para ejercer su acción. No es necesario ni es recomendable que usted lo haga al último día, pero como ya conocemos cómo son nuestros alumnos y cómo somos los venezolanos, siempre vamos a dejar las cosas para el último momento. Así como hice yo, que me decidí a grabar estas clases,
después de 4 o 5 años que lo tenía pensado, pues ya tomé la decisión, siempre dejando todo para el final. Entonces, usted agarra, lo notifican y usted tiene 180 días a partir del día siguiente, cuenta todos los días continuos, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, días de feriados y todo. Y si el último día, o sea, el día 180 cae el día domingo o cae un día feriado, al día siguiente se le vence el lapso para interponerlo, ¿verdad? En relación a los actos de efectos generales, no tiene caducidad. Cuando se trata de acumulación de pretensiones, eh, la inecta acumulación se refiere a este artículo. Usted es el abogado de seis funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Y hace un solo libelo, pues ellos fueron destituidos, hace un solo libelo y usted ejerce el recurso de anulación con todos los expedientes. Eso es una acumulación inecta porque cada uno debe hacerse por separado y a pesar de que trabajan en la misma institución o trabajaban en la misma institución, los actos administrativos son totalmente independientes. En relación al incumplimiento del procedimiento administrativo previo, ya eso lo expliqué no sé cuántas veces, que es necesario pues una prerrogativa procesal de la República, que antes de ir a juicio usted siga el procedimiento previo que se establece en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ya que el procurador debe estar en cuenta de que contra la República se va a ejercer alguna acción. Si el procurador le dice en ese procedimiento que él le va a pagar, usted no podrá demandar. Si él le dice que no le va a pagar, entonces sí puede demandar. En relación a la admisión de la demanda, quizás este sea uno de los avances, de los logros de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. ¿Por qué digo que es un avance? ¿Por qué digo que es un logro? Porque aquí en este artículo, o sea, cuando hablamos de la admisión, en el artículo 34, creo, en el artículo, no, inadmisibilidad, en el artículo 36, perdón, aquí lo dice, pero bueno, en el artículo 36 nos dice que son 3 días para admitir. Entonces ya uno no tiene que estar esperando una eternidad y cuántas veces sea necesario al tribunal contencioso para ver si le admitieron o no le admitieron su acción. Ustedes saben que los tribunales contenciosos administrativos trabajan martes, miércoles y jueves, o mejor dicho, dan despacho porque los muchachos de los tribunales, los funcionarios y los jueces están ahí lunes y viernes, lo único que es que no hay despacho. Entonces, si usted ejerció su demanda, su recurso, su acción, su querella el día martes, el miércoles, jueves, el próximo martes, debe haber una decisión sobre la admisión. Entonces, si no la hay, usted simplemente se va a su oficina o se va a su casa y espera que el tribunal lo vaya y lo notifique, porque como ustedes saben, todas las decisiones tomadas a destiempo tienen que ser notificadas. Esto también es un avance, representa un avance por el hecho de que cuando nosotros ejercemos un recurso, una solicitud, un recurso de anulación contra un acto administrativo de efectos particulares y pedimos medidas cautelares, entonces el juez en el momento de admitir también tiene que decidir sobre esas medidas cautelares, lo que hace que la protección que se busca a través del sinnúmero de medidas cautelares existentes según el artículo 4, que es un compás inmenso, entonces usted va a tener garantía de un pronunciamiento dentro del tercer día siguiente a que usted hizo su solicitud o planteó su recurso. Bueno, en relación a las citaciones y a las notificaciones, como cosa rara, el legislador venezolano y sus malas praxis, ¿verdad?, nos remiten al Código de Procedimiento Civil. Entonces las normas que rigen para la citación en el Código de Procedimiento Civil también rigen para la citación en materia de contencioso administrativo. El contencioso administrativo, les recuerdo que no es más que el derecho procesal administrativo. Le dicen contencioso porque hay una contención entre dos partes.
Entonces, es parte de lo que se denomina el derecho procesal administrativo. Establece en dicho artículo también que hay una excepción y es lo que se refiere a la notificación o la citación que se haga del ciudadano procurador general de la República. Es evidente que las citaciones se hacen para los particulares, se hacen conforme al Código de Procedimiento Civil, y las citaciones que van dirigidas al ciudadano procurador general de la República deben hacerse conforme lo establece la ley orgánica de la Procuraduría General de la República. ¿Por qué digo que se llama ley orgánica? Como todos sabemos, es un decreto ley, ¿verdad? Pero ya una vez que está publicada es una ley, ¿sabes? Son dos. Es la ley que emana de la Asamblea Nacional, la llaman ley, y la ley que emana del presidente de la República lo llaman decreto ley. Pero ya publicada pues es una ley orgánica. Ya la ley es orgánica porque regula las actividades de un órgano del Estado como es la Procuraduría General de la República. Entonces, una vez que conste en auto la citación del Procurador General de la República, comenzarán a computarse el lapso de comparecencia en el caso de demandas de contenido patrimonial. O sea, una vez que conste en el expediente la citación, se empiezan a computar los demás lapsos. Aquí viene algo importante, que es la citación y notificación por medios electrónicos, ¿verdad? Siempre hemos dicho en clase que esto es bien delicado. Cuando nosotros mandamos a hacer una tarjeta de presentación, generalmente las personas que las hacen, yo no hago eso, le colocan el nombre, el apellido, por supuesto llevan el rango de doctor, así no lo sean, y colocan sus teléfonos celulares y colocan adicionalmente su correo electrónico. Entonces, eso es una forma que usted le está diciendo a la gente: este soy yo, esta es mi tarjeta de presentación, si usted necesita ubicarme, lo puede hacer a través de este medio. Entonces, esto es delicado porque en una componenda con el tribunal, si usted no lo han logrado citar, el juez puede enviarle un correo. Como ustedes saben, la plataforma de Google, en su correo Gmail, tiene la posibilidad de colocar una tilde, un checkmark en el correo, para que una vez que usted lo abra, le devuelvan un correo automáticamente al sistema diciéndole que usted lo abrió. Entonces, ya usted, dejando constancia en el tribunal, el secretario dejando constancia de que le envió el correo y dejando constancia de que usted lo recibió, entonces usted está formalmente notificado, citado, y entonces se va a presentar muchos problemas. Por eso en la tarjeta, yo no las hago, pero las personas que les gustan la tarjeta de presentación, no es que tengan que quitarle su palabra doctor. Si les gusta, pues hágalo, pero sí sería bueno que evite colocarle el número de teléfono también por medio de WhatsApp, ¿verdad? Esas tildes azules que salen cuando usted leyó un mensaje, no es solamente para que usted sepa que su novio o su novia o su pareja se conectaron y lo dejaron en visto, no. Eso también puede dejarse constancia porque las reglas, las normas para el uso de WhatsApp así lo establecen. Generalmente nosotros no revisamos esas normas, pero eso está allí clarito. Entonces usted acepta esas condiciones y a través de la ley de notificaciones por medios electrónicos le pueden echar una broma, ¿verdad? En relación a los autos para mejor proveer, como yo lo he dicho desde un principio, a diferencia de otros jueces, el juez contencioso administrativo tiene la potestad de actuar de oficio. Y entonces, esa potestad, esa posibilidad, esa capacidad de dictar autos para mejor proveer, para ir tras la búsqueda de la verdad, le permiten a él, o lo convierten, perdón, en parte del proceso. Entonces, es bien delicado, ¿verdad? Porque el juez puede, usted ejecuta la acción y así usted lo deje ahí porque no le provocó seguir con ese caso, entonces el juez está en la potestad de llevar esa causa
hasta el final, que la misma sea decidida, que la verdad se descubra. El juez puede buscar las pruebas, el juez tiene amplios poderes, puede ir mucho más allá de lo que van los jueces en materia civil, en materia mercantil, en materia de tránsito, ¿verdad? Perdón, que los jueces no son parte. En el contencioso administrativo, el juez es una especie de parte en el proceso, además de que va a ser el que va a decidir y que conoce la materia. Entonces él es el que va a agarrar y va a impulsar el procedimiento de oficio. Y esos autos para mejor proveer que están previstos en la ley, entonces no se podrán apelar, o sea, que sus actuaciones son libres, y lo único que podemos hacer las partes es hacer observaciones a las actuaciones practicadas. Como ustedes saben, en años pasados, en otrora, con vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, uno solicitaba una medida cautelar y una vez que la lograba, uno dejaba el expediente así, no le importaba más. Entonces, para evitar eso, es que se coloca pues en esta nueva ley esa potestad de actuar de oficio, y se regula la misma, se obliga al juez a estar pendiente de que la causa llegue a un término. En relación a las incidencias, es lo mismo. El juez está en la obligación de resolver todas las incidencias. Si alguna de las partes le solicitara alguna providencia que no estuviese prevista en la ley al juez contencioso administrativo, entonces este tendrá 3 días para declarar, para hacer un pronunciamiento en relación al mismo. Entonces, la resolución de estos asuntos tiende a ser más breve. Antes, cuando se proponían o se interponían incidencias, entonces los expedientes se hacían eternos, se hacían largos porque el juez no decidía. Ahora tenemos pues esa posibilidad, tenemos esa seguridad de que al tercer día, después de que alguna de las partes haya hecho la solicitud para una providencia, al tercer día tiene que resolverse la misma. Bueno, llegamos así al final de este tema que nos habla de todas las disposiciones comunes al procedimiento, comunes a todos los procedimientos que están previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Estoy seguro de que esta breve exposición les ayudará no solamente con la comprensión inicial de este procedimiento contencioso administrativo, sino que les ayudará también para en un futuro, cuando ya ustedes decidan hacerse abogados en materia administrativa o contenciosa administrativa. Buenas noches.